Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días. Aquí, esperando a que se conecten. Demos un minutito más y vamos con consultas porque me escribieron ayer. Así que vamos a resolver algunas consultillas antes de comenzar. Buena, buena. Y a ver. Tenemos 6 personas. No sé si el resto estará haciendo su evaluación o no. Pues que sí, puede que no. Ahí se conectó alguien más. A ver, déjenme ver quién me escribió ayer, a ver si está presente. Ah, me escribió Felipe, ahí estás, Felipe. Ok, ya, entonces, es hora. Yo creo que sería positivo que ponga el enunciado acá, porque me imagino que ya tuvieron tiempo de verlo, reflexionar, y les salieron duditas, espero. Entonces es buen momento para visualizar el enunciado en pantalla y que comentemos. A ver qué tal. Ya, a ver, partamos por lo primero. Voy a hacer un overview del enunciado, a ver si se entiende completamente o si hay algún malentendido por ahí. A ver, tenemos dos algoritmos en pseudocódigo, ¿ya? Uno se llama potencia, que toma una base A y un exponente B, es potencia entera, por lo tanto, se necesita que B sea un entero positivo, así que potencia lo que hace es que si el exponente es 0, retorna 1, porque la potencia, cualquier cosa elevado a 0 es 1, y si no, lo que retorna es la multiplicación de A por la llamada recursiva de potencia de A del exponente B menos 1. Es la potencia clásica a la que ustedes están acostumbrados. Me imagino que en primer año debieron haber programado la potencia de manera recursiva así o por ahí. ¿Alguna vez lo hicieron? Sí, profe. Apenitas. Sí, Bueno, da lo mismo. primera vez que veo la potencia recursiva. Pero gracias, lo aprendí. Ah, qué terrible. Bueno, Lo vimos, en algunas clases lo vimos en C, en algunas secciones. ya, eso está bien. Eso está muy bien. Ya. Y resulta que yo les eh, presento una alternativa. La alternativa se llama potencia B y esta trabaja de la siguiente manera. Eh, obviamente, de nuevo, si el exponente es 0, retornamos 1. Nada que hacer. Eh, en cambio, si es que la potencia es El un, resto de la división es cero. se puede dividir por 2, o sea, es un número par, lo que podemos hacer es calcular recursivamente el valor de esta potencia y básicamente retornar al cuadrado. Porque usted sabe si relevar al cuadrado es igual que multiplicar por 2. Y eso se hace tanto si es par como si fuera impar, porque si fuera impar lo único que hacemos es simplemente multiplicarlo por a una vez más. Entonces tenemos la potencia y nuestra alternativa potencia B, ambas eh, programadas de manera binaria, recursiva. Me imagino que se habrán dado cuenta que potencia B viene de potencia binaria, ¿no? Entonces, ¿alguna duda respecto al código?
¿Se entiende bien? ¿Se entiende la idea que quiero decir en el código? ¿Sí? Me parece que no hay ningún error de tipeo, porque suelo cometerlos, pero me parece que no hay. Así que estamos ok, ¿ya? Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta. Ay, chuta, este es el certamen de... Ah, sí, este es su certamen, está bien, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que tengo el certamen de análisis y de algoritmos y teoría de autómatas, y tengo también concurrentemente el certamen de análisis y diseño de algoritmos, que es básicamente este curso, pero más avanzado. Entonces, el certamen es parecido, pero con preguntas mucho más complejas. Bueno, no mucho más complejas, pero más complejas, ¿ya? Entonces, qué bueno que no me equivoqué. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo pido? Primera pregunta, ¿cuál es la operación relevante? Usted sabe la operación relevante, como siempre. ¿Cuál es la operación dentro del algoritmo que más se va a repetir y que además incluye los elementos más importantes o más caros dentro del algoritmo? Es una pregunta clásica que la hemos hecho un sinfín de oportunidades cada vez que hemos visto un algoritmo. Así que me imagino que no hay dudas respecto a la pregunta, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Entonces, después, la pregunta 2 es obtener la cota asintótica, o sea, θ d, del primer algoritmo. Bien simplecito. Usted plantea la ecuación de recurrencia del uso temporal de recursos y lo calcula usando un método de resolución de recurrencia, el que corresponda. ¿Alguna duda respecto a eso? Lo que tenemos que hacer en la pregunta 1 es plantear la ecuación de recurrencia, o sea, va a poner t de n, suponiendo que t es el tiempo que ocupa la función potencia, es igual a algo. No tengo idea a qué. Pero obviamente es una función recursiva, así que lo más probable es que tenga aquí una algo, no tengo idea si es una constante, algo ahí, y una llamada o varias llamadas recursivas con alguna otra función de g, de n, que puede ser una división, una resta, algo. Plantea la ecuación de recurrencia y una vez planteada la ecuación de recurrencia, usted tiene que resolver la recurrencia de manera de obtener el resultado en notación asintótica a través de alguno de los métodos de resolución. Ya sabe usted, recurrencias lineales homogéneas, teorema maestro, telescópica, ¿qué otro sabemos alguno? O si es necesario cambio de variable. Ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el minuto? Vamos a la pregunta número 2. Las preguntas, profe, no entiendo ni cómo empezar, también son válidas. Así que si hay cualquier dudita, me la menciona, por favor. Puede continuar. En la pregunta número 2, se pide, digo 3, la pregunta número 3, se pide exactamente lo mismo que en la pregunta 1, pero se le pide para el segundo algoritmo. Como se dan cuenta, el segundo algoritmo es un poquitito más complicado, poquitito, pero le doy el doble del puntaje. ¿Por qué? Porque igual es más código, pero les doy un truco. Fíjese que da lo mismo si es que es divisible por 2 o no. La cosa es que la llamada recursiva siempre es la mitad, así que es
aproximadamente la mitad igual. Así que desde ahí no se preocupe, no haga diferenciación si es que el elemento que usted va a hacer es una división por 2 completa o no. No se preocupe en ese sentido. Siempre va a ser una sola ecuación de recurrencia. ¿Ya? Así que de nuevo, plantea la ecuación de recurrencia, resuelve la ecuación de recurrencia según algunos de los métodos que hemos visto en clase, responde con la cota asintótica del uso temporal de recursos. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, va a resultar que de la pregunta 2 y la pregunta 3, usted va a tener dos cotas asintóticas. Entonces se le pregunta, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Y por qué? Eso es una pregunta teórica básica. Tiene dos funciones, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Y por qué es mejor? ¿Ya? Y finalmente, se le hace una modificación a la potencia b, al segundo algoritmo, de manera de no ocupar esta variable p, y se trabaja como ustedes ven acá. Y se le pregunta, ¿qué pasa? En el sentido de que si es que la cota asintótica cambia o no. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? No nuevo, plantear la ecuación de recurrencia de nuevo, ver si la ecuación de recurrencia hay algún cambio o no, resolverla y ver si mejora o empeora o se mantiene igual que antes. Y eso es todo el certamen, muy simple, muy facilito, nada demasiado complejo. Podría decir que es un regalo. La única dificultad que hay aquí es que usted tiene que darse cuenta que plantear la ecuación de recurrencia de estas tres cosas. Si es capaz de plantearla, está casi al otro lado ya. Profe, ¿sabe que tengo cuco con el momento de plantear eh, ¿cómo se le llama? La ecuación de recurrencia, Exacto. ya. O sea, ¿cuál método ocupar? Es que no es un ¿Cómo? método, se hace nomás. Po. Mire, veamos la del principio del semestre. Este es el... ¿Se acuerda de esta? La dimos al principio del semestre. Está incluso en las PPT y está en las grabaciones. Así que volvérselas a mostrar no debería ser demasiado spoiler, porque esto está en su materia. ¿Se acuerda? ¿Qué estamos calculando acá? ¿Qué estamos calculando acá? ¿Una sumatoria? ¿No? A ver. A ver, analice bien. ¿Factorial? El factorial, correcto. Es el factorial, efectivamente, porque si decimos el f de 4, por ejemplo, sería, a ver, 4 no es igual a 1, así que nos vamos por acá abajo y nos queda 4 por f de 3. Entonces es 4 por el f de 3, no es igual a 1, así que nos vamos por acá abajo. Sería 3 por f de 2, o sea, tenemos 4 por 3 por f de 2. Entonces nos vamos a f de 2, de nuevo nos vamos por acá, 2 por f de 1, o sea, 4 por 3 por 2 por f de 1, y finalmente
finalmente f de 1 es 1, así que nos queda 4 por 3 por 2 por 1. El factorial. Y esto nosotros lo vimos al principio del semestre. Fíjese que tiene mucha similitud, extremadamente harta similitud con el ejercicio. No sé si lo habré hecho a propósito o no, pero es muy, muy similar al ejercicio que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No le estoy diciendo nada nuevo porque esto ya lo vimos. Para sacar la ecuación de recurrencia, suponiendo que t es el uso de recursos, y vamos a hacer que n es la entrada, esto lo que tenemos que hacer aquí es, primero, obtener la operación relevante. ¿Cuál es la operación relevante del factorial? ¿Qué es lo que se hace muchas veces en un factorial? Este sería el return n por la función. Piense más allá de la programación, porque el if, el for, else, todas esas cosas son programación. Piense en la operación. ¿Qué se hace muchas veces cuando nosotros calculamos el factorial? Se multiplica. Multiplicamos, perfecto. Entonces la operación relevante es la multiplicación. ¿Por qué? Porque obviamente se hace muchas veces, 1, y 2, involucra los números más grandes que podemos tener acá, que es el n, básicamente, multiplicamos el n. Entonces es la multiplicación. Ahora le pregunto, en este pedazo de código, solo en el código, no se preocupe por otras cosas, ¿cuántas multiplicaciones hay? n-1. Acá hay una multiplicación aquí. No. No. Hay una multiplicación acá. No. Aquí. En esa ejecución sí. ¿Y una? Hasta el minuto no tenemos ninguna, porque aquí hay un ELSA, aquí no hay multiplicaciones. Decía en ese caso. Aquí, ¿cuántas multiplicaciones hay? Una. Una. Pero nos falta el final. Hay una. ¿Cuántas multiplicaciones hay acá? n-2. No sabemos. Porque estamos en una ecuación de recurrencia. Esta es la llamada recursiva. Así que lo que tenemos que hacer es incluir la llamada recursiva. ¿En qué? En n-1. Así se hace. Siempre se hace igual. O vemos la operación relevante y vemos cuántas veces la operación relevante está dentro. Como esta es llamada recursiva, tenemos que siempre añadirle la llamada recursiva a la expresión, pero además se agregan todas aquellas operaciones relevantes que están fuera de la llamada recursiva. En este caso, las que está afuera es solamente una multiplicación, que es este señorito de acá, y le agrego la llamada recursiva. Siempre. Siempre se hace igual, siempre se hace igual. Lo hicimos al principio del semestre, lo hicimos con Mersort, lo hicimos con búsqueda binaria, la hicimos con el factorial. Lo hemos hecho, el factorial, perdón, Fibonacci. Así que lo hemos hecho varias veces. Y siempre es lo mismo. Operación relevante, ver cuántas operaciones relevantes hay en el código mismo, más la llamada recursiva, si es que hay. Si usted está indeciso y decir, ay, profe, no sé si hay una multiplicación, dos multiplicaciones, de hecho, profe, fíjese bien que usted aquí en el certamen tiene aquí esto, y me parece extraño porque si me voy por acá tengo una multiplicación y me voy por acá tengo dos, y usted me dijo que planteara una sola ecuación. En ese caso, póngalo de esta manera. T de n es igual orden 1, porque 1, 2 o 4 da lo mismo. Es orden 1. Así que en ese sentido, si es que hay una multiplicación, tres multiplicaciones, todas son orden 1. Así que 1.
En el caso de lo mismo que pasa con n, si es que hay, por ejemplo, un recorrido, o 2 recorridos, o 4 recorridos, da lo mismo, mientras sea una multiplicación, es orden n. Eso no es lo relevante. Lo relevante es si es que hay orden 1, logaritmo, n cuadrado, n cubo, etc. N log n. Pero la cantidad exacta para sacar la cota asintótica da lo mismo. ¿Ya? Profe, muchas gracias. Nos iluminó muy bacán. Sí, pues, es que como les dije, si ustedes se acuerdan del principio del semestre, hicimos casi lo mismo. Entonces, es quien ha puesto atención, quien viene a las clases. Esto es un regalo, está fácil. Muy fácil sacarse un cuatrito, un cinquito. Incluso también es fácil el 7, pero requiere un poquito más de saberse la materia. Por ejemplo, puede fallar en la pregunta 1. Es súper clásico que no sepa identificar bien, aunque debería siempre saber ser capaz, la operación relevante. Pero el planteo de las ecuaciones es bien fácil, porque son las típicas que hemos visto hasta el minuto, siempre es más o menos lo mismo. Si la llamada recursiva es partida por la mitad, bueno, lo más seguro es que quede TDN medio, ¿no? Si y le voy quitando 1, es TDN menos 1. Si lo divido por 3, TDN tercio. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿queda alguna duda que podamos resolver o vamos con materia nueva? Miren, nosotros nos queda ahora hablar de un pequeña parte sobre diseño de algoritmos. Obviamente, diseño de algoritmos no está como título en el curso. El curso no se llama diseño de algoritmos, se llama análisis. Pero de todas formas, podemos gastar un poquito de tiempo, par de clases, viendo un poco de diseño, porque al final igual analizamos, pero simplemente lo hacemos desde un punto de vista de cuál es la mejor alternativa a implementar. Entonces, veamos un problema. ¿Conoce el problema del camino más corto? ¿Lo ha escuchado? Pucha, me suena, pero no me acuerdo exactamente. Creo que es muy difícil de determinar. Mire, el problema del camino más corto es, dado un mapa que se puede representar perfectamente como un grafo, usted sabe lo que es un grafo, me imagino, ¿no? Estructura de datos, ¿no? Sí. Idealmente dirigido, y con el dirigido tiene etiquetado incluso, y etiquetado con números. Se pide, dado dos nodos en particular, S y F, encontrar cuál es el camino más corto en términos de la suma de los etiquetados, de manera de llegar desde un nodo al otro. En este caso, la solución, vamos a ver, tenemos 5 más 3 más 10 si tomo este camino, y sumamos 18. Si tomo este camino, sumo 11.
si tomo este camino, no, este camino es mucho más largo, tenemos 9, 10, 18, tampoco. Entonces el camino más corto en este caso sería este, por ejemplo, ¿ya? Ese es un problema clásico, un problema. Entonces, la pregunta que cae aquí es, ¿cómo usted resuelve este problema? Informáticamente hablando, computacionalmente hablando, algorítmicamente hablando. ¿Cuál es el algoritmo que usted plantearía para resolver el problema del camino más corto? Hacer una serie comparativa, unos if, unos else bien locos por ahí. Sí, pero ¿cómo? Tiene que pensar que este problema se resuelve en Dando la muchas cantidad situaciones. de Dígame. la suma de los números que se atraviesan sea el más corto para llegar al final. Ya, claro. Pero eso quiere decir que usted tendría que ver todas las posibilidades, todos los posibles caminos y Ujú. compararlos, ¿no? Mire, Se podría buscar cuál es el nodo que tiene el costo más corto desde el nodo actual, sí, claro, Pero hay pero que, es que ahí cae en un problema. Por ejemplo, mire, si yo estoy acá, Ah, ya y yo entiendo digo, cuál ¿cuál es. es el más Entiendo para dónde vamos chiquitito? a ir. Es 3, pero el camino correcto es irse por 6. Hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, voy a plantearlo. El problema aquí no es resolver el problema, porque el problema se puede resolver por lo que se denomina fuerza bruta. Intento todos los caminos posibles y me quedo con el más chiquitito. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que sería exponencial en la cantidad de nodos. Por cada nodo tengo que ver todos los nodos a los cuales puedo llegar y luego de los siguientes nodos a todos los demás que puedo llegar y luego todos los demás que puedo llegar y todos los demás que puedo llegar hasta llegar al final. Entonces, por cada nodo, supongamos que vamos a ser eh, optimistas y supongamos que cada nodo tiene 2 hijos nomás, o sea, 2 caminos posibles. Entonces, si el largo del camino es L, estamos hablando de 2 elevado a L para encontrar la solución. Porque por cada camino, por cada nodo nuevo, ciudad nueva, por ejemplo, hago 2 caminos distintos, suponiendo el caso óptimo de que cada camino tenga 2 opciones. Entonces es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y tengo que revisarlos todos hasta llegar al final. Eso es prohibitivo. ¿Por qué es prohibitivo? Supongamos que estamos trabajando con Waze o con Google Maps. ¿Cuántas intersecciones normalmente usted calcularía si va a un lugar cualquiera? Usted ha ocupado Google Maps, me imagino, ¿no? ¿Alguna Sí. vez? O Waze. Ya. ¿Cuántas más o menos las intersecciones que usted podría contar desde en su consulta clásica en un Google Maps? eh, siempre que consulto con intersecciones ocupo una solamente. No, claro, esa es la intersección de llegada, pero me refiero a desde su posición a la llegada, ¿cuántas intersecciones hay en el camino? Mm, pero eso es indeterminado. Pero más o menos le estoy preguntando, suponga que usted se imagina, no sé, pues quiero llegar desde, no sé, desde Talcahuano, Centro de Concepción. ¿Cuántas intersecciones van a haber? Otra cosa es que están Tiene, profe, arreglando, así que Como mil. va a ir cambiando. Ya, pero va a ir cambiando, pero supongamos que hay más o menos, no sé, 40 Mil. intersecciones. Ah, ¿Será un número normal 40 intersecciones? sí, Es que igual sí. depende como del para dónde van las intersecciones, porque no todas las Profe, ¿cuál es el intersecciones son número de como para los intersecciones? dos lados. No, claro, pero es que de todas maneras las tengo que seguir porque yo no sé que esa otra intersección no me va a llevar a mi destino, no tengo por qué saberlo. El computador no lo sabe porque el computador no tiene una visión global.
va nodo por nodo. Este nodo, tengo 5, esta intersección me lleva a 4 caminos, izquierda, derecho o derecha. ¿Por cuál me voy? Pero espérate, pues si yo estoy mirando el mapa desde arriba y sé que por la izquierda eventualmente no voy a llegar a mi destino, porque la izquierda me llega, no sé, a la interportuaria y me voy para Penco. Pero ¿por qué el Waze no tiene cómo saberlo? El computador no tiene cómo saberlo. Además, si es que hay un taco en alguna parte, puede que le convenga irse por la interportuaria y después devolverse por la ruta Penco para llegar a su destino. Entonces, tampoco es descartable inmediatamente. Tengo que revisar cada una de las intersecciones. Entonces, si hay más o menos 40 intersecciones, estamos hablando de 2 elevado a 40 en una consulta clásica, eso estamos hablando de, permítame usar mi calculadora amiga, podría hacerlo a mano, pero me da lata. 2 elevado a 40, estamos hablando de 1 billón. 1 billón. Y si estamos hablando de 1 billón de posibilidades, de caminos posibles, y estamos hablando solamente de 2, porque generalmente las intersecciones son de 3, 4, pero vamos a dejarlo chiquitito y asumamos que sean 2 nomás. 2 posibles caminos. Eso estamos hablando de algo así como 1000 segundos en la consulta. 1000 segundos. 1000 segundos es como poquito, como 20 minutos, 18 minutos. ¿Cuánto se demora una consulta en Waze? Son como 16 minutos. Sí, algo ¿Eso? así. Pero ¿cuánto se demora una consulta si usted la hace en Google Maps o en Waze? ¿Cuánto? ¿Se demora 18 minutos en responderle? 3, 5 segundos. 3, 5 segundos. La verdad es que menos incluso. Lo que se demora es en dibujarla y todo. La consulta es bien rápida. Por lo tanto, la solución a fuerza bruta generalmente es poco amigable. No es lo recomendable, para nada. Estamos hablando de un camino corto, ¿ya? Imagínense que queremos llegar desde el centro de Concepción a Santiago. ¿Cuántas intersecciones habrá? Si hay lo suficientes intersecciones, le aseguro, como para que el tiempo para resolverlo por fuerza bruta se demore más allá del tiempo disponible que tenemos en el universo que nos queda, antes de que el universo acabe con supuestamente el gran congelamiento o la muerte del calor, como lo quieran llamar. Entonces, no es una solución factible, no es una muy buena solución. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es obtener directrices que nos ayuden a elegir un buen algoritmo para resolver el problema. ¿Ya? Eso es como una motivación. Partamos por un ejemplo un poquito más simple. El problema del vuelto. ¿Conocen el problema del vuelto? Oh, Problema del vuelto. Supongamos que tenemos un conjunto de monedas. Tenemos monedas de 500, monedas de 100, tenemos monedas de 50, tenemos monedas de 10, monedas de 5 y monedas de 1. Ya, en nuestro conjunto de monedas clásicos, supongamos que somos un banco y tenemos infinita cantidad de todas las monedas. Entonces, como las monedas cuestan más o menos lo mismo en producirse, porque una cosa es el costo, el valor de la moneda. La moneda de 500 vale 500 veces la moneda de 1. Y el otro es el costo de producción de la moneda. Créanme que producir una moneda de 500 es ni un orden de magnitud, o sea, estamos hablando del mismo cota asintótica de costo de producción que una moneda de $1. Cuesta más o menos lo mismo en hacerse. Por ejemplo, no sé, una moneda de $1
Si es que existieran los centavos, cuesta en producirse, por decirle, 4 centavos, y la moneda de 500 cuesta 4 centavos, perdón, 40 centavos, y la moneda de 500 cuesta 60 centavos, por decir, ¿ya? Entonces, como cada moneda cuesta más o menos lo mismo, cuando el banco uno le pide un valor, suponemos 536 pesos, al banco, o uno compra algo y el vuelto, y por eso se llama problema del vuelto, son 536 pesos, se le pregunta, ¿cuál es la combinación de monedas que ocupamos, de la menor cantidad de monedas posibles, para solucionar el problema? ¿Cuál sería la combinación de monedas más pequeña en términos de cantidad de monedas para devolver 536 pesos? Me dice 6 monedas. ¿Cuáles son esas monedas? Una de 500, 3 monedas de 10, una moneda de 5 y claramente una moneda de 1. Por lo tanto, tenemos 0 monedas de 100 y 0 monedas de 50. Esa sería la solución. ¿Por qué? La respuesta no es fácil. Y si se las tuviera que decir por qué es esa la respuesta, la verdad es que tendría que demostrar algo que es muy complejo. Así que no podría mejor, voy a decirle de otra manera la pregunta, porque la respuesta a por qué es una demostración matemática un poco compleja. Si es que yo tuviera otro valor, por ejemplo, no sé, 615, no le voy a preguntar cuáles son las monedas, sino que les voy a preguntar cuál es el pensamiento que los lleva a obtener las monedas. ¿Cuál es la primera moneda que dijeron? De hecho, ¿cuál es la primera moneda que dijo su compañero Naxon? La de 500. ¿Por qué la de 500? ¿Por qué no la de 100? Bueno, según la lógica que yo uso, Ya, primero me pregunto desde la moneda mayor de mayor valor para poder acceder y llegar más rápido al resultado. correcto, correcto. El de mayor valor. Parto por el de mayor valor. Este problema se resuelve con una estrategia que se llama la estrategia voraz. La estrategia voraz, en inglés llamada greedy, de avaro, avariento, pero en español no sé por qué les gusta voraz, seguramente los españoles o los latinos somos mejores, nos imaginamos las cosas más con comida, es siempre elegir primero lo más óptimo. En el caso de las monedas, es siempre partir por la moneda de mayor denominación. Para el problema del vuelto, la estrategia voraz es la estrategia óptima. Y siempre, siempre, siempre nos va a dar, siempre y cuando las monedas tengan sentido, el resultado correcto. Contrario es, a ver si alcanzo, pongan presente por ahora, el problema del camino más corto. En el problema del camino más corto, si siempre elijo la estrategia más óptima, siempre elijo el camino más óptimo, no voy a llegar al resultado real, al resultado deseado, porque el resultado deseado, acuérdense que es este camino. Así que hay problemas donde la estrategia voraz es lo óptimo, hay problemas que no. La próxima clase vamos a ver cuál es cuál. El viernes vamos a resolver el certamen, ¿ya? En la práctica. Y el próximo martes empezamos con esto.